Bienvenidos, es una bendición nuevamente estar con ustedes acá en esto que es el mensaje. Gracias por su sintonía domingo a domingo. Les recuerdo que estamos desarrollando la serie sobre la duda. Hoy nuestro mensaje es ¿por qué vivo dudando? Es una pregunta que vamos a contestar a lo largo de este mensaje de hoy. Así es que desde ya les pongo en contacto con el primer texto, que es texto que nos introduce al mensaje en esta oportunidad. Génesis capítulo 18, verso 13. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? La pregunta, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Fue lo que dijo ella, exclamando y casi en tono de duda, bajo el efecto que ella tenía de no creer que Dios podía hacer el milagro de que ambos pudiesen ser padres a avanzada edad. Entonces, pero aquí la pregunta de Dios hacia Abraham, ¿por qué se rió Sara? O sea, ¿por qué está dudando Sara? Es la pregunta que está de fondo ahí. ¿Qué pasó con Sara? Bueno, yo digo que se puede convertir la duda en una manera de vivir y en una manera de actuar. Y eso ocurrió con ella. De repente a Sara no la atrapó la convicción, la fe, sino que se miró atrapada por la duda. Y puede ocurrir eso con nosotros, queridos hermanos. Y convertirse esto, como he colocado acá, en una manera de vivir, en una manera de actuar, hasta en una manera de hablar. Porque la duda es así, y ya lo vimos. La duda tiene un efecto nocivo sobre nosotros. Ahora, ¿por qué vivimos dudando? ¿Por qué es que a Sara le pasó esto y no es la excepción? Eso que le pasó a ella también nos puede pasar a nosotros o nos pasa a nosotros como seres humanos. ¿Qué hay de fondo? En primer lugar, se vive en ese ámbito de la duda porque los seres humanos, queridos hermanos, nos da miedo lo desconocido. Y en general, eso es no creyentes y creyentes, lo desconocido. Para Sara, esa experiencia que estaba propuesta por el cielo para ellos era en realidad algo completamente desconocido. Y en la medida que avanzaban en edad, ella se iba exponiendo más al ámbito de la duda, porque no miraba concretarse aquello que Dios les había dicho. Entonces lo desconocido da miedo, y el temor a lo que nosotros no conocemos o a lo que nosotros no entendemos le mete duda al corazón. Vuelvo a mencionar, el temor a lo que nosotros no conocemos o entendemos le mete duda al corazón. Y miren ustedes el ejemplo de esto aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 37 y el verso 38. Ambos versículos los vamos a considerar acá. Dice, pero todos quedaron asustados y temerosos. Asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. Pues este es cuando Jesús resucita y se aparece a los discípulos. ¿Qué están experimentando ellos? El temor que se desprende de lo desconocido. Eso mete temor. Y entonces Jesús viene a preguntarles como Dios le preguntó a Abraham allá. Les dice, ¿por qué están asustados? Es la pregunta que les hace Jesús. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Entonces vemos acá cómo está todo ligado. El miedo a lo que no conocemos nos hace activar o activa en nosotros dudas. El corazón se puede llenar de dudas y entonces nosotros actuar bajo el efecto de esa duda. ¿Por qué entonces actuamos o vivimos con dudas? Porque le tenemos miedo a lo que no conocemos. A veces dudamos de las relaciones con otros, a veces dudamos del futuro, cómo va a ser, a veces dudamos de nuestro entorno y en fin, o sea, lo que no conocemos siempre genera ese nivel de incertidumbre que al final puede terminar metiéndole dudas enormes al corazón. En segundo lugar, ¿por qué vivimos bajo el efecto a veces de la duda? Porque nuestras experiencias a veces que hemos tenido en el pasado han sido nocivas. También experiencias nocivas del pasado. En algunos momentos se ha hablado de esto. ¿Por qué? Porque lo malo
que muchas veces hemos experimentado en el pasado nos hace dudar del presente. Así es, si alguien fracasó en una situación, cuando se vuelve a exponer a la posibilidad de vivir nuevamente una situación, la persona entra con mucha duda, entra con recelo, entra con un nivel de incertidumbre. ¿Por qué? Porque eso nocivo que experimentó dejó una lesión interna, dejó ese recuerdo que es un registro que está ahí. Entonces la persona ya actúa de manera aprensiva, a la defensiva, y no con toda la libertad con que se necesita emprender cosas o actuar en el ámbito de las relaciones o decisiones que uno debe de tomar. ¿Qué está pesando ahí? El efecto nocivo de situaciones pasadas. Eso genera, hermanos, muchas dudas a veces. Y vean ustedes esto que está contenido en este texto de Job, capítulo 3, en el verso 1. Dice, por fin habló Job. Y miren ustedes, cuando Job, después de estarse conteniendo, estaba viviendo situaciones y estaba acumulando experiencias de situaciones muy dolorosas que se volvieron nocivas para él, cuando Job habló de esta manera. Dice, y maldijo el día de su nacimiento. O sea, no encontramos a Job ahí con toda la convicción de pensar que su nacimiento estaba ligado a un propósito, a algo apropiado de parte de Dios. No, él dijo, voy a extender esta palabra de maldición hasta el día en que nací, porque esto que estoy viviendo, esta acumulación de experiencias que he tenido, me están haciendo dudar de quién soy yo, de quién es Dios, del propósito que Dios tiene para mí, de la voluntad perfecta de Dios sobre mi vida. ¿Cómo es posible si he perdido hijos, he perdido aspectos materiales, he perdido posesión, mi esposa ahora está en contra mío, estoy enfermo? Entonces, todas esas cosas, experiencias pasadas, se van acumulando y generan en el presente la duda de decir, en realidad Dios es bueno, en realidad estoy acá con un propósito saludable. Y es lo que pasó aquí con Job. ¿Qué terminó ocurriendo? Cuando Job se expresó con duda respecto a él, a su nacimiento, a su historia, a Dios, a todo. Dijo, maldijo el día de su nacimiento. Por eso nosotros debemos de prestarle atención a las experiencias de nuestra vida, sobre todo si han sido nocivas, porque sutilmente esas cosas se pueden ir quedando como un registro que nos lesiona por dentro y nos hace, a la hora de enfrentar el presente y dar pasos en el presente, muchas veces lo hacemos bajo la sombra de las dudas, porque estamos lesionados y remitimos el presente a aspectos de nuestro pasado. Y llegamos a esta conclusión: esto que me pasó antes me puede volver a pasar. Entonces ya no actuamos igual, actuamos con un nivel de recelo y de duda. Así es que dos cosas he mencionado que están ligadas a el por qué nosotros vivimos dudando. En primer lugar, dijimos que dudamos porque nos da miedo lo desconocido. Y dudamos también porque a veces el presente está leudado con experiencias nocivas del pasado. Y finalmente también vivimos bajo esa sombra de duda porque estamos expuestos a muchas presiones externas. Las presiones externas también nos hacen dudar porque el entorno en que nosotros vivimos puede terminarnos sofocando y conduciéndonos a dudar y a actuar en forma inapropiada. Es que es así, cuando nosotros estamos movidos por la duda, actuamos mal. Mire el ejemplo de Sara. Al comienzo de este mensaje dimos el ejemplo de ella. ¿Qué hizo Sara con su duda? Esa duda la trabajó a ella y la impulsó a tomar una decisión equivocada. Impulsó a su esposo a que tuviese relaciones con su sierva Agar. De ahí nació un hijo que no era el hijo de la promesa que Dios le había entregado. Porque es así, cuando nosotros estamos presionados, ella se sentía presionada, el tiempo pasaba y no ocurría nada, entonces dijo, voy a resolver ese tema por mano propia. Actuó mal. Es la presión externa. Esas presiones externas muchas veces, insisto,
nos afectan y nos hacen dudar. Y aquí este texto del primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 11 y 12. Siempre leo de la Nueva Traducción Viviente, les recuerdo. Dice, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contesta, vi que mis hombres me abandonaban. Es decir, ese ver es prestar atención a una situación. Y eso que está generando un efecto en Saúl le lleva entonces a actuar. Está viendo, dice que sus hombres lo están abandonando y está viendo el reloj y diciendo que este hombre no llega porque me prometió que iba a llegar. ¿Quién es Samuel? El profeta de Dios. Entonces, y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Migmas, listos para la batalla. Así que dije, o sea, toda esa información que recogió él, el tiempo se iba agotando, los hombres iban yendo, la situación se estaba volviendo apremiante porque el ejército estaba listo para pelear, y él dijo, bueno, necesito hacer algo. Pero Saúl lo hizo movido por las dudas enormes que tenía. Esas dudas lo llevaron a no esperar y a precipitarse. Entonces dice que, así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado, yo subrayo eso, me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Entonces vean ustedes cómo la duda empuja. Así como la duda te puede inhibir a hacer algunas cosas, la duda te puede empujar a hacer lo que no es correcto. Y aquí entonces, mire que da la impresión que Saúl está actuando bien, porque dice, voy a buscar al Señor. Pero es que hay cosas que Dios no te las pide. Cuando Dios no te pide algo, tú no tienes que hacerlo. Cuando Dios te pide algo, hazlo. Porque muchas veces nosotros, y siempre digo esto, hacemos cosas para Dios sin Dios. Cosas para Dios sin Dios. Tenemos que percatarnos que es Dios el que nos esté moviendo. Aquí no era Dios moviendo a Saúl. Aquí era la duda moviendo a Saúl. Y el impulso de esa duda lo llevó a cometer el error de hacer algo que Dios no le había pedido. Entonces, la presión, hermanos, eso nos hace dudar. Muchas veces estamos tan presionados, sentimos que hay deudas, hay compromisos, el tiempo pasa y decimos nosotros, ¿y cómo vamos a hacer? Muchas veces, a veces tomamos decisiones incluso de negociar y de hermanarnos y asociarnos de manera inapropiada porque creemos que la fuente para nuestra bendición puede ser algo diferente a lo que Dios ha provisto para nosotros. Hay que saber esperar. Y no te dejes llevar por la presión, no importa cuán fuerte sea la presión, no te dejes llevar por eso, porque puedes cometer muchos errores. Podemos cometer muchos errores porque la presión va a generar eso. Va a tratar de sacarnos de esa ruta de la voluntad del Señor para que terminemos haciendo no lo que Dios quiere, sino lo que nosotros creemos que debemos hacer. Así es que 3 cosas les he mencionado que son respuesta a la pregunta que nos hemos hecho bajo esta serie que estamos enfocados en este mes, es acerca de la duda. Y la pregunta es esta: ¿por qué vivimos dudando? He dicho 3 cosas. 1, por el miedo a lo desconocido. 2, porque vivimos a veces bajo el efecto en el presente de experiencias nocivas del pasado. Y 3, por presiones que estamos viviendo, presiones de carácter externo que terminan influyendo en nuestro interior y nos mueven bajo el efecto de la duda a tomar decisiones equivocadas. Bueno, muy bien. Ahora a orar, a pedirle al Señor que nos ayude y que nos acompañe en este proceso y nos fortalezca para que podamos, en vez de dudar, tener la convicción en Él de que aunque enfrentamos lo desconocido, aunque hay situaciones del pasado que podemos haber vivido o hay presiones en el presente, Dios está ahí, queridos hermanos, para generar esa provisión que necesitamos y asistirnos en medio de todo lo que vivimos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu consejo para nosotros. Señor, como seres humanos, tanto lo desconocido como las experiencias que hemos vivido o aún las presiones
que nos toca vivir en el presente, todo eso sumado más otros elementos pueden erosionarnos y debilitarnos por dentro para entrar en el ámbito de la duda. Señor, por eso necesitamos la asistencia tuya, tomarnos de tu mano, Señor, y saber que tú nos conduces. Sin importar lo que no conocemos, te conocemos a ti, Señor, y sabemos que tú tienes provisión para nosotros, sin importar las experiencias que hayamos vivido antes. Tú tienes siempre la oportunidad en el presente de que las cosas pueden ser nuevas en ti. Y Señor, toda presión que puede estar ahí leudando en nuestra vida, la entregamos a ti, Señor. Tu palabra nos indica que podemos llegar a ti y entregarte todo aquello que es una carga y una presión, para que entonces actuemos conforme a tu voluntad y no impulsados por la duda que se desprende de las presiones que estamos sintiendo. Gracias por tu asistencia y tu acompañamiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Tercer mensaje ya de esta serie, La Duda, y el próximo domingo continuamos con esta serie. Por favor, estén pendientes. Bendiciones.